Buenos días, vamos a dar inicio a este módulo de taller sobre elaboración de sentencias correspondiente a la especialidad en justicia electoral. Para dar inicio a esta breve exposición, voy a hacer algunas precisiones. El taller se va a enfocar esencialmente a partir de la propuesta del modelo de sentencias que se desarrolló en la Sala Regional Monterrey. Esta exposición la voy a dividir en dos partes. En la primera voy a establecer algunos elementos o razones que llevaron a la Sala Regional Monterrey para adoptar este modelo. Y en una segunda parte vamos a analizar propiamente cuáles son estos elementos de este modelo de sentencia. Bueno, el primer punto que quiero destacar es en lo que ven en la presentación, es cómo nos formaron como abogados en nuestra formación profesional y en nuestra práctica profesional para tener un modelo de sentencia que vamos a denominar tradicional para distinguirlo de este modelo de sentencia que se utilizó en la Sala Regional Monterrey. Partamos de lo siguiente. En los programas de las facultades de Derecho, generalmente los programas se centran esencialmente en aspectos procesales. Es decir, nos enseñan que la sentencia debe cumplir cierta estructura con algunos términos incluso que provienen incluso de la época colonial, la parte de los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos, y que también tiene que tener ciertas características como es la congruencia, la exhaustividad, la fundamentación y la motivación. Pero no se ahonda más en estos aspectos. Incluso algunos temas que serían relevantes como la argumentación, la valoración de la prueba o ya no digamos la interpretación constitucional, son abordados de forma muy mínima, al menos en la gran mayoría de los programas de las facultades de Derecho. El aspecto que quiere destacar el modelo de sentencias de Monterrey, de la Sala Regional de Monterrey, es considerar o replantear que la sentencia, además de tener un aspecto procesal, tiene un aspecto, es un acto de comunicación. Entonces, vamos a ver que las características que se establecen en este modelo no serían distintas de cualquier otro documento que pretenda transmitir de una forma clara, sencilla, una idea, como cualquier otro documento. Bueno, hay un dato relevante. En la obra El Poder Judicial en México, el ministro José Ramón Cosío habla acerca de cómo se establecía el sistema de carrera judicial. Y él dice que había un sistema en el cual los ministros nombraban a los jueces. Entonces, la manera en la que tenía que llegar una persona si quería aspirar a ser juez de distrito era pues haber escalado en todas las etapas de la carrera judicial, casi desde oficial hasta actuario, hasta llegar a secretario de estudio y cuenta en la Corte. Era un modelo vertical y que no daba espacio a la crítica. Entonces, hasta 1994 era difícil pensar que se podía establecer un modelo de trabajo o un modelo de sentencia en el Poder Judicial fuera de lo que te establecía este camino que tenía que seguir un funcionario si quería ser juez de distrito. Incluso los mecanismos disciplinarios que al no estar contemplado aún en un consejo de la judicatura, era básicamente citar al funcionario, al juez o al magistrado, por una comisión de ministros en la que incluso si estaba presente el ministro que había recomendado a ese juez o a ese magistrado. Entonces, no había un espacio para el pensamiento crítico, pero además esto se veía reflejado en la manera en que se redactaban las sentencias. No podía cuestionarse bajo este esquema la manera en que se elaboraran las sentencias en el Poder Judicial. Después del 94 sí que hay un cambio a partir de establecer un sistema de carrera judicial y en el que se abre la posibilidad de que funcionarios que habían sido, por ejemplo, secretarios de juzgado, pudieran acceder directamente a ser jueces de distrito. También hay una apertura dentro de la
propia Suprema Corte, en la que se ingresan ministros que no tenían carrera judicial tradicional, como en el mismo caso del ministro José Ramón Cosío, y que comienzan a plantear nuevos esquemas o maneras de elaborar las sentencias. Decía, el punto que quiere destacar este modelo de sentencias es resaltar el aspecto comunicativo. Sabemos que la función del Poder Judicial es resolver conflictos y debe de guiarse a través de elementos procesales. Pero, insisto, que descuida en gran medida ese aspecto comunicativo. Y, sobre todo, atendiendo a quiénes son los destinatarios de estas sentencias. Entonces, insisto que el modelo de sentencia lo que plantea es establecer un documento breve, claro y que transmita de forma directa el mensaje que quiere dar a conocer a los destinatarios de las sentencias. Bueno, solamente voy a señalar estos aspectos. Uno de los elementos que se destaca en este modelo, para distinguirlo, insisto, de este modelo tradicional, es cuántas palabras técnicas, citando un poco al magistrado Alejandro Abante, dice el abogañol, utilizamos en la redacción de sentencias, o incluso cuántas palabras en latín utilizamos en la redacción de sentencias. La propuesta de este modelo plantea que muchas de estas palabras técnicas en abogañol, decía, pueden suprimirse o se pueden sustituir en aras de privilegiar precisamente esta claridad en la redacción del documento, o suprimir las palabras también en latín. La siguiente. Otro aspecto que también quiere destacar es analizar la manera en que tradicionalmente se elaboran las sentencias. Vean, ¿cuántas personas intervienen en el proceso de elaboración de una sentencia? Yo recuerdo cuando estuve como secretario en tribunales federales, existía un oficial judicial que hace esos adelantos o antecedentes de la sentencia. Y después, ya propiamente, el secretario elabora la parte considerativa de la sentencia. Pero muchas veces no hay coordinación entre el oficial y el secretario que lleva a cabo la parte considerativa. Y esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que haya un exceso en la extensión del documento, que haya mucha información que se duplica, porque ya se mencionó en los antecedentes y se vuelve a retomar en la parte considerativa. Pero además da la impresión de que no hay muchas veces coordinación en las personas que intervienen en ese proceso. No hay una planeación, y como no hay una planeación tampoco se puede organizar. Como no se puede organizar adecuadamente, eso dificulta a veces la ejecución y sobre todo también no permite una evaluación. Es decir, una vez concluida el documento, la sentencia, no permite establecer qué aspectos a partir de una evaluación pueden mejorarse o pueden modificarse. Entonces, no hay ese proceso de posproceso o de evaluación. Mucho menos hay un esquema de foros que puedan exponer o criticar estas sentencias o estas resoluciones. ¿Qué se vio o cuáles fueron las razones que llevaron a la Sala Regional Monterrey para llevar a cabo o plantear o proponer este modelo de sentencia? Primero, a partir de un análisis, ¿cuál es la extensión de las sentencias? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo esa sentencia? Decía, generalmente interviene un auxiliar y luego ya un secretario, pero muchas veces no hay, decía, esta coordinación que permita advertir una unidad en todo el documento. Y la otra parte es que
La experiencia que tuvimos a partir de este modelo de sentencia es a partir de los talleres que también se impartieron, no solamente a tribunales electorales, sino a tribunales de otras jurisdicciones, que sí había una disminución considerable en la extensión de las sentencias. Y una de las consecuencias que tendría que llevar a la reducción de la extensión de las sentencias es que también organizativamente va a tener una repercusión. En teoría, las personas trabajarían menos, al menos en teoría, porque dedican menos tiempo a la extensión. Uno de los aspectos interesantes que nos tocó ver fue en el estado de Chihuahua, fuimos a impartir el taller a los jueces y a los magistrados directamente, y luego regresamos 6 meses después. Y uno de los temores que tenían era que al reducir la extensión de las sentencias pudiera incrementarse el número de apelaciones o amparos concedidos a sus resoluciones. Sin embargo, 6 meses después que regresamos, nos contaron que no habían advertido un aumento considerable tanto en las apelaciones concedidas como en los amparos que se habían promovido. Pero adicionalmente, que los recursos de apelación y los amparos promovidos en contra de estas resoluciones, como estas resoluciones eran menos extensas, así también los recursos y los amparos que se promovían en contra de ellas resultaban ser más cortos. Entonces, sin duda, sí hay una repercusión más allá del aspecto meramente procesal de elaboración de las sentencias. Le decíamos, ¿cuáles los elementos o las razones por las que generalmente advertimos en esta experiencia de difundir este modelo? Es que hay una inercia, hay una gran resistencia por parte de los funcionarios, jueces y magistrados de cambiar la manera en que llevan a cabo sus sentencias. Y resulta lógico. En este taller se impartió a jueces o magistrados que tenían 15 o 20 años ocupando el cargo y que ya llevaban de forma cotidiana este modelo de sentencia. Entonces, hay una inercia. También la otra razón que señalaba hace un momento, en cuanto que muchas veces no son la última instancia y hay un temor de que sus resoluciones sean revocadas porque una extensión implicaría muchas veces, o se tiene la impresión que una menor extensión implica una falta de fundamentación o motivación de la resolución. Entonces, lo que señalo es que hacer el intento por cambiar a un modelo de sentencia más sencillo y más simplificado y obtener un resultado distinto. O sea, no podemos establecer un cambio si sigues haciendo el proceso, las sentencias de la misma manera. ¿Cuáles son esos elementos que se tomaron? Vean, ¿cuáles son los estándares de calidad argumentativa que debe poseer una sentencia clara y completa? Y aquí creo que hay un aspecto que hay que destacar. No existe una relación directamente proporcional entre extensión y un estándar de calidad argumentativa o claridad y completitud de la sentencia. Es decir, no por el hecho de que una sentencia sea más extensa, entonces que tenga una calidad argumentativa mejor o resulte más clara. Al contrario, una sentencia más extensa puede resultar más confusa, por lo tanto, menos clara. Estructuralmente, ¿cuáles son esas cualidades que debe tener esta sentencia? Y qué función debe cumplir dentro de ella. Decía, en el proceso del modelo tradicional de sentencia, los antecedentes y mucha información que nuevamente se retoma en la parte considerativa. Entonces, tener claro cuál es la finalidad de esos antecedentes y cuál es la finalidad de la parte considerativa o del estudio de fondo del asunto. Entonces, el otro aspecto es, además de que resuelva una sentencia, debe de convencer. ¿Y cuáles son de este proceso que tiene el juzgador? ¿Cuáles son los que deben de ser reflejados en el texto de la sentencia? Entonces, los aspectos en los que se centra esta propuesta de modelo de sentencia son
el lenguaje en cuanto a claridad, en cuanto a la extensión, en cuanto a la claridad de la redacción y la estructura de la sentencia. Es decir, tenemos una extensión razonable, un lenguaje claro, un lenguaje además con perspectiva de género y una estructura adecuada. Y a partir de eso, creo que habría que hacer un checklist de la sentencia o del documento que se está elaborando a partir de estos elementos. Claridad en la narración de los antecedentes. ¿Sí? Los antecedentes son claros, poseen la información necesaria para que el lector pueda comprender el problema, que también permita definir con precisión cuáles son esos problemas relevantes. Hay una estructura argumentativa adecuada en el documento que te permita distinguir entre la conclusión y las premisas que sustentan a esta conclusión. Los puntos resolutivos atiendan el problema planteado, pues un problema de congruencia, y si se abordan todos los planteamientos, exhaustividad. Se cita doctrina o precedentes y si es indispensable. Una de las críticas que se hacen o tradicionalmente se han hecho al modelo, insisto, tradicional de las sentencias es que a veces hay un uso excesivo en la doctrina o en los precedentes. Hay una regla que me parece que pudiera ser útil para definir cuándo resulta necesario citar doctrina o precedentes. Como saben, las leyes tienen un aspecto general, son generales, abstractas e impersonales. ¿Cómo consigue el legislador que esa ley sea general, abstracta e impersonal? Bueno, primero tiene que transmitirlo en un lenguaje que esa generalidad pueda comprender, el destinatario al que va la ley. Por esa razón, el primer parámetro para interpretar la ley tendría que ser ese lenguaje o uso común que todos conocemos. Si ese lenguaje o ese uso común del lenguaje no es suficiente para interpretar, para entender la ley, entonces sí recurriríamos a alguna definición. Muchas veces definiciones establecidas en la propia ley. Por ejemplo, algunas leyes establecen, para los efectos de esta ley se entenderá tal, y establece su propia definición. Entonces ya no recurrimos al uso común de ese término en el lenguaje, sino recurrimos a esa definición. Vean, por ejemplo, que una tesis o un precedente de la manera en que está regulada en nuestro sistema jurídico es muy parecido a una definición. Tomen cualquier tesis, tiene un rubro, tiene un texto y es muy parecido a una definición. Pero entonces solo vamos a recurrir a ese precedente cuando el lenguaje común no nos permita interpretar ese texto o exista realmente una duda sobre la ambigüedad o vaguedad o laguna de esa disposición. Entonces vamos a utilizar ahí el precedente. Pero en algunas ocasiones ni el uso del lenguaje común, ni el precedente, ni las definiciones son suficientes para interpretar una disposición. Entonces, en esos casos sí que se hace necesario recurrir a la doctrina. En el caso de materia electoral hay un precedente que pone de manifiesto esa situación. En su momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que definir el concepto democracia a partir de una solicitud de una agrupación política que pretendía obtener su registro como partido político. Uno de los requisitos que establecía entonces el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es que en los estatutos deberían de contener los procedimientos democráticos para la selección de sus candidatos y la elección de sus dirigentes. Y lo que ponía en duda es qué concepto de democracia se tenía que adoptar para entender esta disposición. Si nosotros tomamos el diccionario, nos va a dar 20 definiciones. No hay un precedente, incluso la ley no define qué tipo de democracia se tiene que hacer. Para resolver este
este problema, la sala superior recurre a la doctrina, pero además el recurrir a la doctrina tiene un problema adicional. ¿Cuál doctrina debemos elegir? Porque a veces entre los mismos autores no se ponen de acuerdo. La solución que dio en ese caso fue que existe una doctrina dominante, o al menos hay elementos en común en la que estos autores estarían de acuerdo. Entonces, a partir de eso fue que se definió este término de democrático para los procesos de elección de sus dirigentes. Finalmente, como cualquier otro texto, que los párrafos sean breves y respeten las reglas de gramática y de ortografía. Bueno, como ven, los elementos que estoy señalando en este checklist podrían ser aplicables perfectamente a cualquier otro texto sin que necesariamente sea una sentencia. Claridad, precisión de los problemas, una estructura argumentativa adecuada y que respete las reglas de gramática y ortografía. Hasta aquí dejaremos este punto para abordar en la siguiente parte ya las características específicas de este modelo de sentencia. Muchas gracias.